Buenas, ¿cómo andan, futuros colegas? Hoy nos metemos de lleno con un nombre que seguro ya escucharon por ahí, pero que vale la pena, créanme, darle una vuelta más profunda. Rudolf von Ihering. Ihering, un peso pesado. Un alemán, sí, que pateó un poco el tablero de cómo pensamos el derecho, ¿no? Vamos a tratar de entender por qué sus ideas siguen tan vivas, digamos. Es que es una figura clave, sin duda, porque nos propone mirar el derecho no como un paquete de reglas perfectas, quietitas, sino como algo vivo, algo que se construye. Y a veces se pelea, día a día. Claro. Una visión mucho más dinámica y, si querés, más pegada a la realidad conflictiva de la sociedad, ¿viste? Justamente. La idea es agarrar algunos de sus conceptos más potentes, esos que nos ayudan a entender por qué el derecho a veces parece una pulseada constante. Totalmente. Vamos a charlar sobre esa famosa lucha por el derecho. Y por qué para él, ojo, defender lo propio no es solo una opción, sino casi una obligación. Nos sumergimos en este análisis. ¿Dale? Bueno, arranquemos por el principio. ¿Te parece? Una de las ideas fuerza de Ihering, que atraviesa toda su obra, es que el derecho no nace de un repollo. No, para nada. Ni de la mente brillante de un legislador iluminado, tampoco. Exacto. Es un producto social. Pero a ver, ¿cómo se genera ese producto? Ahí está la pregunta. Ahí está el primer impacto de Ihering, ¿no? Él dice, se genera a través de la lucha. Así, de una. No es que alguien piensa una norma divina y mágicamente se aplica y todos felices. No tan fácil. No, para nada. El derecho tal como lo conocemos es el resultado histórico de conflictos, de intereses que chocan y que eventualmente encuentran una forma de equilibrio. Un equilibrio medio precario a veces, ¿no? Muchas veces precario, sí. Y ese equilibrio queda consagrado en una norma. Pero nació de la pelea. O sea, no es un proceso pacífico de deliberación racional únicamente. Implica confrontación, implica roces. Implica confrontación y esfuerzo, mucho esfuerzo. Él lo marca ya en El espíritu del derecho romano, una de sus obras fundantes, cuando define el derecho subjetivo. Y acá hay un concepto clave que seguro ya vieron 1000 veces, pero que con Ihering cobra una dimensión particular. A ver. El derecho subjetivo como un interés jurídicamente protegido. Claro, el famoso interés jurídicamente protegido. No es simplemente tengo derecho a X, así en el aire. No es abstracto. Tengo un interés, una necesidad, una aspiración, ponele, que el ordenamiento jurídico, por alguna razón, decide proteger. ¿Y por qué decide protegerlo? Bueno, decide protegerlo, según Ihering, justamente porque es valioso y porque, ojo, está potencialmente amenazado. La protección jurídica no surge de la nada, ¿viste? Tiene que haber un riesgo. Claro, surge porque hay intereses contrapuestos, porque hay posibilidad de conflicto, de quilombo. El derecho nace para tutelar ese interés frente a posibles ataques. Y esa tutela, muchas veces, no es automática, no te cae del cielo. Hay que activarla. Hay que activarla, hay que reclamarla, hay que luchar por ella. Entendido. O sea, el conflicto no es una anomalía, un error del sistema, sino que es parte del ADN mismo del derecho. Ahora, si hay lucha, uno piensa inevitablemente en el poder. ¿Viste? El que tiene más poder impone su interés como derecho. Ihering lo ve así de lineal, tan simple. ¿Verdad impulsa la creación del orden social y jurídico? No es tanto el poder en sí mismo, como la necesidad. La necesidad. ¿En qué sentido? Porque suena como menos conflictivo que el poder, ¿no? En el sentido de nuestra interdependencia radical. Somos seres necesitados. Punto. Necesitamos bienes, servicios, seguridad, afecto, reconocimiento, qué sé yo, 1000 cosas. ¿Sí de todo? Y la inmensa mayoría de esas necesidades no podemos satisfacerlas solos, ni a palos. Dependemos de los demás. Esa dependencia mutua es lo que nos empuja a asociarnos, a cooperar, a crear estructuras sociales. Ajá. Y Ihering lo ilustra muy bien con el ejemplo del comercio, ¿viste? Un sistema súper complejo que inventamos para facilitar el intercambio y satisfacer nuestras necesidades de forma más eficiente que si cada uno intentara producir todo por su cuenta. La necesidad es como el gran pegamento social. Entiendo el punto. La necesidad nos une, nos hace sociales. Pero entonces, ¿qué papel juega el poder si no es el motor principal?
Queda como el malo de la película, digamos. No diría el malo, che, pero sí como una fuerza que necesita ser ordenada, necesita ser encauzada. El poder, entendido como la capacidad de imponer la propia voluntad, si lo dejas suelto, Si se desboca, claro, si se desboca, tiende al egoísmo, a la autoafirmación a costa de los demás. Puede romper ese tejido social que la necesidad construye. El poder individual sin control, bueno, puede llevar al caos, a la ley del más fuerte. El desafío para Eyring es cómo transformar esa fuerza, que puede ser disgregadora, en un instrumento al servicio del orden social. Ese orden que nació de la necesidad compartida. y ahí es donde entra el derecho, me imagino yo, para ponerle un límite. Exactamente. El derecho y el Estado surgen de ese reconocimiento de nuestra limitación individual, como en nuestro poder personal no alcanza para garantizar que satisfagamos nuestras necesidades y nos protejamos de la incertidumbre o la agresión de otros. ¿Qué hacemos? Nos asociamos. Nos asociamos. Creamos una instancia superior. O sea, cedemos parte de nuestro poder individual, de nuestra fuerza, a un poder colectivo. Precisamente. Creamos el Estado como el depositario de ese poder colectivo y le damos el monopolio de la fuerza legítima. Pero acá está la clave, ¿eh? A ver, Esa fuerza ya no se usa de forma arbitraria por el más fuerte o el más vivo. Se regula, se somete a reglas. La fuerza se pone al servicio del derecho. Ihering tiene una frase que es una bomba. La fuerza se convierte en la medida del derecho. ahí va, la medida del derecho. O sea, ya no es la fuerza bruta, sino la fuerza organizada limitada por normas. Normas que buscan proteger los intereses que esa comunidad considera valiosos. Tal cual. Tiene lógica, ¿no? El interés colectivo, que nace de esa necesidad que compartimos, disciplina el poder individual. La fuerza de todos, pero organizada, es superior a la fuerza de uno solo queriendo imponerse a los demás. Ese sería el fundamento del orden jurídico. Clarísimo. Una visión muy terrenal, como decíamos al principio. Nada de mandatos divinos o contratos sociales flotando en el aire. Cero idealismo ahí. Es la necesidad práctica de organizarnos para sobrevivir y, si se puede, prosperar juntos. Y para eso hay que controlar las tendencias egoístas del poder individual. Ponerle un coto. Ahora, mencionaste que esto opera a nivel del Estado, a nivel macro, pero Ihering también ve este mecanismo en estructuras más chicas, ¿verdad? Digo, en el derecho privado. Así es, y esa es una de las partes más copadas de su análisis, me parece. Él observa que las asociaciones voluntarias, pensemos en una sociedad comercial, una cooperativa, un sindicato, qué sé yo, hasta un club de barrio, funcionan como un microcosmos. Un modelo a escala, Exacto, como un modelo a escala de lo que ocurre con el Estado. un prototipo del Estado, creo que lo llama. Tal cual. Lo ve como una etapa intermedia, ¿viste? Entre la fuerza individual, totalmente desregulada, y la regulación estatal completa. Dentro de una asociación, ¿qué pasa? Los miembros acuerdan ciertas reglas, un estatuto, un contrato social interno, ponele, para perseguir un fin común. Ahora, ¿qué pasa si un socio viola esas reglas? Si actúa en contra del interés colectivo de la asociación. Y lo lógico es que los demás reaccionen, ¿no? Le aplicarán las sanciones que estén previstas, buscarán que cumpla, quizás hasta lo rajan. Exacto. El poder colectivo de los miembros se alinea con el derecho interno de la asociación, el estatuto, el contrato, para hacer frente al que incumple, al que se quiera hacer el vivo. Se genera una preponderancia de poder del lado de la regla acordada. Ajá. Es, como él dice, un mecanismo de autorregulación de la fuerza de acuerdo a la medida del derecho. Es el mismo principio que opera a nivel estatal, pero en una escala menor y basado en un acuerdo voluntario. Es fascinante ver esa coherencia en su pensamiento, cómo aplica la misma lógica a distintos niveles. Muy claro, la verdad. Y todo esto, bueno, nos lleva directamente a su obra más famosa, ¿no? La que le dio más difusión, seguro. La lucha por el derecho. El título ya te dice todo. Es una declaración de principios. Sin duda. Es un libro corto, pero con una fuerza, una polenta tremenda. Ahí Ihering plantea una idea que, de entrada, puede sonar medio paradójica. ¿Cuál? Dice, el fin último del derecho es la paz social. Todos queremos vivir en paz, obvio.
Pero, y acá viene el giro hegeringiano, el medio para alcanzar y sobre todo para mantener esa paz es la lucha constante. El derecho no es algo estático, es fuerza viviente. Fuerza viviente. Me gusta esa imagen. Y para ilustrarlo, recurre a la imagen clásica de la justicia, ¿no? La estatua esa. Sí, pero no se fija tanto en la venda, que también es importante, sino en los otros dos símbolos, la balanza y la espada. La balanza, bueno, representa la ponderación, la evaluación, el discernimiento de qué es lo justo en cada caso concreto. Pesar los derechos. Exacto. Pero la espada es igualmente esencial, dice él. Representa la fuerza necesaria para hacer valer ese derecho que la balanza determinó. Sin fuerza, la justicia es pura cháchara. Ahí está la famosa frase. La espada sin la balanza es la violencia bruta, la balanza sin la espada es la impotencia del derecho. No pueden ir separadas ni a palos. Tal cual. Una justicia que solo delibera pero no tiene cómo imponer sus decisiones, bueno, es inútil, no sirve para nada. Y una fuerza que actúa sin medir, sin buscar la justicia, es tiranía pura y dura. Es un equilibrio súper tenso, dinámico, y Hering insiste mucho en que este equilibrio no se alcanza de una vez y para siempre. Olvídate. Hay que remarla todo el tiempo. Hay que sostenerlo activamente. Todo el tiempo. ¿Y cómo se sostiene ese equilibrio tan jodido? Luchando. Él remarca que todo derecho significativo e importante, tanto para un pueblo entero como para un individuo, tuvo que ser conquistado, arrancado, dice él, a quienes se oponían. Los derechos no se regalan, se ganan. No vienen en bandeja. Para nada. Y una vez ganados, hay que estar permanentemente dispuestos a defenderlos. La existencia misma del derecho presupone la voluntad de afirmarlo frente a quien lo niegue o lo ataque. Si no, se diluye. Y acá llegamos al punto quizá más polémico, ¿no? El que genera más debate, más escozor. Irene no solo dice que podemos luchar por nuestro derecho si queremos, va un paso más allá, es más picante. Así es. Sostiene que, ante una lesión grave de nuestro derecho, especialmente si implica un ataque a nuestra persona, a nuestro honor, a nuestra dignidad, tenemos el deber de resistir. ¿Un deber? Un deber. No es solo una facultad, una opción. Es una obligación moral. ¿Un deber? Eso suena fuerte, ¿Un deber hacia quién? ¿Hacia el Estado? ¿Hacia mí mismo? Lo plantea como un doble deber. Mira qué interesante. Por un lado, un deber hacia uno mismo. Lo llama autoconservación moral. Defender tu derecho es defender tu propia dignidad, tu valor como ser humano. Tu autoestima, digamos. Claro. Permitir que te avasallen, que te pasen por encima sin reaccionar, es en cierto modo degradarte a vos mismo. Es una forma de afirmar la propia personalidad, de decir, acá estoy yo y esto me importa. Entiendo la lógica de defender la propia integridad, el amor propio, digamos. Pero, ¿no choca un poco con la idea de buscar soluciones pacíficas? ¿De evitar la escalada del conflicto? ¿De no ir siempre al choque? Es una tensión real, sin duda. Y es donde su planteo se vuelve más controversial, más discutible. Porque él añade un segundo aspecto a ese deber. No es solo hacia uno mismo, sino también hacia la comunidad, hacia el derecho mismo como sistema. ¿Cómo es eso? Defiendo mi quintita ayuda a todo el edificio. Algo así. Argumenta que si todos, ante la injusticia, elegimos lo que él llama la fuga cobarde, si no resistimos los atropellos individuales, si nos achicamos, bueno, el derecho como sistema se debilita. Mal. Se hace agua. Se hace agua, pierde su fuerza vital, se convierte en letra muerta en un cóligo. La resistencia individual, viril, uso esa palabra de época, claro, frente a la arbitrariedad, es necesaria para mantener la salud y la efectividad del orden jurídico en su conjunto. Cada vez que alguien defiende su derecho, está defendiendo indirectamente el derecho de todos, está manteniendo viva la espada de la justicia. Es una idea potente, no se puede negar. La defensa de lo propio como un pilar del sistema general, como que cada uno es un soldado del derecho. Pero, insisto, ¿no hay un riesgo ahí? ¿No puede interpretarse como una justificación para la justicia por mano propia o para una litigiosidad excesiva, para vivir de quilombo en quilombo? Sin duda.
Y esas son precisamente algunas de las críticas más serias que se le han hecho. Hay que leerlo en su contexto histórico y filosófico, pero es innegable que esa exaltación de la lucha puede tener interpretaciones problemáticas si se la saca de quicio, si se la lleva al extremo. Si se la toma literal. Claro. Por eso es importante considerar también las objeciones, ponerle un freno a esa idea. Como la que se menciona del juez Stone, por ejemplo. ¿Qué dice Stone? Exacto. Stone, con mucho sentido común, plantea una crítica bastante directa. Ithering parece asumir que siempre es fácil identificar cuál es el interés común que debe prevalecer o qué lucha es justa y cuál no. Pero la realidad, es mucho más compleja, más gris. Claro. ¿Qué pasa cuando chocan intereses que son legítimos de ambos lados? Pienso en debates actuales súper calientes. El interés en la seguridad pública versus el derecho a la privacidad, por ejemplo. O la libertad de expresión frente a discursos que pueden considerarse ofensivos o peligrosos para otros grupos. ¿Cómo se pondera eso? ¿Quién tiene la posta ahí? Justamente. ¿Quién tiene la espada y quién la balanza en esos casos? Es complicado. Recomplicado. Stone advierte que la visión de Ithering, quizá por su énfasis en la lucha, puede simplificar en exceso estos dilemas. Dilemas donde definir qué interés debe primar es dificilísimo, y donde derechos individuales fundamentales, como la libertad de pensamiento o de expresión, pueden tener un valor social enorme, incluso si chocan con una noción mayoritaria de interés común en un momento dado. Claro. Es un llamado a la prudencia, digamos, a reconocer que no todas las luchas son iguales y que la definición de lo justo es a menudo materia de un debate áspero y requiere una deliberación cuidadosa, no solo una afirmación de fuerza o de voluntad. Un contrapunto necesario, me parece, para no endiosar la idea de la lucha sin más, para no comprar el paquete completo sin mirar la letra chica. Bueno, hicimos un recorrido bastante completo, creo, por las ideas centrales de Ithering. Queda claro que nos obliga a pensar el derecho de una manera menos estática, ¿no? Totalmente. No como algo dado, quieto en los libros, sino como algo en permanente construcción y tensión. Una cosa viva. Esa es la gran lección, creo yo. Entender el derecho como una fuerza viviente, como él decía, producto de necesidades, de intereses y, sí, también de luchas. Una dinámica constante entre la búsqueda de la paz y la necesidad de la espada para defenderla y para alcanzarla a veces. La balanza y la espada, siempre interactuando buscando un equilibrio que, ojo, nunca es definitivo, siempre se está moviendo. Nos deja pensando, ¿no? Si el derecho efectivamente nace y se mantiene en esta lucha, en esta tensión, ¿cómo se manifiesta esa lucha hoy, acá, en nuestra realidad argentina? ¿Dónde vemos esas pulseadas? ¿En los tribunales? Obvio, pero también en la calle, en el debate público, en las leyes que se discuten en el Congreso que van moldeando el derecho que nos rige día a día. Es una excelente pregunta para seguir reflexionando, para no quedarse solo con la teoría, mirar los conflictos sociales, los debates legislativos, incluso los casos judiciales que llegan a la Corte, con esta lente de Ithering, con esta idea de la lucha de intereses, bueno, puede darnos una perspectiva distinta sobre por qué ciertos temas generan tanta controversia. ¿Y por qué es tan importante tener mecanismos? Exacto. ¿Por qué es importante que existan mecanismos institucionales para canalizar y, en lo posible, resolver esas luchas de intereses sin que todo termine a las piñas, digamos? Queda ahí picando la pregunta, para pensarlo la próxima vez que nos crucemos con una noticia sobre un conflicto de derechos o leamos un fallo complejo. ¿Dónde está la balanza y dónde la espada en juego hoy? Un buen ejercicio para futuros abogados y abogadas, Bueno, nos encontramos en la próxima exploración.